Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar un tema bastante delicado y que ha generado mucha controversia en Colombia. Hablamos de las amenazas que recibió el comentarista político Levi Rincón tras la cancelación de un debate con la periodista María Andrea Nieto. Sí, un caso que ha generado mucha polémica y que lamentablemente nos muestra la tensión y la intolerancia que se vive en la esfera política colombiana. Totalmente. Para ponernos en contexto, recordemos que Levi Rincón es un personaje muy popular en Colombia, conocido por sus opiniones progresistas. Unas opiniones que a menudo chocan con las de María Andrea Nieto, periodista de la revista Semana, conocida por su línea editorial más bien conservadora. Y precisamente este choque ideológico nos lleva al punto de partida de esta historia. Un debate que iba a tener lugar entre ambos y que finalmente se canceló. ¿Recuerdas qué fue lo que ocurrió? Por supuesto. Nieto había acusado a Rincón de ser un vocero del gobierno y habían acordado debatir estas acusaciones públicamente. Pero en el último momento, Nieto se retiró alegando falta de garantías. Una decisión que no sentó nada bien a muchos. Y como puedes imaginar, esto desató una oleada de reacciones en redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone fea. Rincón empieza a recibir un aluvión de amenazas a través de redes sociales. Mensajes llenos de odio e intimidación que, por supuesto, no podemos ignorar. Y lo más preocupante es que algunas de estas amenazas mencionaban la expresión falso positivo, una referencia escalofriante a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia. Uf, sí. Para que se entienda, los falsos positivos se refieren a las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por el ejército colombiano. Asesinaban a civiles inocentes y los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate. Un tema que sigue siendo una herida abierta en la sociedad colombiana. Totalmente. Y usar esta expresión en un contexto de amenazas es gravísimo. Muestra una falta de respeto absoluta por las víctimas Mm. y una peligrosa normalización de la violencia. Es decir, usar el término falso positivo en este contexto no es solo una amenaza, sino una especie de justificación de esos crímenes del pasado. Exacto. Es como decir que este tipo de actos son aceptables, lo cual es intolerable. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre la polarización política y la intolerancia que estamos viendo en Colombia. ¿Y qué dicen las voces más críticas con este tipo de amenazas? Bueno, pues figuras como la periodista María José Navarro o la activista Juliana Pinzón han alzado su voz para condenar estas amenazas, alertando sobre el peligro de normalizar la violencia en el discurso público. Es decir, que no solo se trata de un ataque a Rincón, sino que este caso refleja un problema mucho más profundo. Exactamente. Si este tipo de amenazas quedan impunes, se crea un clima de miedo e intimidación que puede silenciar a las voces críticas y afectar gravemente a la libertad de expresión. Claro, porque si alguien puede ser amenazado de muerte por expresar su opinión, ¿quién se va a atrever a hablar? Esa es la cuestión. Y aquí el papel de los líderes políticos es crucial. ¿Te refieres a que la retórica de algunos políticos, especialmente de la extrema derecha, puede estar contribuyendo a crear un ambiente que justifica este tipo de amenazas? Esa es una de las tesis que se plantean en las fuentes que hemos analizado. Se argumenta que justificar los crímenes del pasado, como los falsos positivos, crea un caldo de cultivo para que estas amenazas sean vistas como algo aceptable. Ya veo. Es decir, que si se minimizan o justifican los crímenes del pasado, se envía un mensaje de que la violencia puede ser una herramienta válida en el presente. Exacto. Y eso es muy peligroso porque puede llevar a una escalada de la violencia y a una erosión de las bases de la democracia. Y en este caso concreto, ¿qué opciones tiene Rincón para buscar justicia? Rincón, como cualquier ciudadano colombiano, tiene derecho a denunciar las amenazas ante la Fiscalía. La Fiscalía, con apoyo de la Policía Judicial, puede investigar el origen de las amenazas, identificar a los responsables y, si procede, llevarlos ante la justicia. Pero como mencionábamos antes, la impunidad es un problema real en Colombia. Sí, lamentablemente no hay garantía de que, incluso identificando a los autores de las amenazas, se les vaya a imponer un castigo. Es un panorama complejo. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo combatir eficazmente el discurso de odio y el acoso en línea sin coartar la libertad de expresión? Es una pregunta que requiere un debate profundo y honesto por parte de la sociedad colombiana. Un debate que me atrevo a decir no se limita a Colombia. En absoluto. Es un debate global que nos interpela a todos. Porque el auge del discurso de odio y la polarización política son fenómenos que están en aumento en muchas partes del mundo. Es cierto. Y nos obligan a reflexionar sobre cómo podemos construir un espacio público en el que se respete la diversidad de opiniones, se fomente el diálogo y se condene la violencia en todas sus formas. Y por supuesto, sin olvidar que la defensa de la libertad de expresión no puede servir como excusa para justificar el odio y la incitación a la violencia. Totalmente de acuerdo. La libertad de expresión debe ir de la mano de la responsabilidad y el respeto hacia el otro.
Principios fundamentales para una convivencia pacífica y democrática. Y hablando de principios, ¿qué te parece si profundizamos un poco más en el argumento que relaciona la justificación de los crímenes del pasado con las amenazas que vemos en el presente? Creo que hay mucho que analizar. Me parece una idea estupenda. Lo que plantean algunas fuentes es que al justificar o minimizar crímenes del pasado como los falsos positivos, se crea una narrativa peligrosa. ¿En qué sentido? Se normaliza la violencia. Se envía el mensaje de que bajo ciertas circunstancias este tipo de actos son aceptables. Y eso, como puedes imaginar, tiene consecuencias muy graves. Es decir, que se abre la puerta a que esas mismas prácticas se repitan en el presente. Exacto. Se crea un caldo de cultivo propicio para que la violencia se filtre en el discurso público y eventualmente se traduzca en acciones concretas, como las amenazas que ha recibido Rincón. La verdad es que pensar en la posibilidad de que alguien considere convertir a otra persona en un falso positivo como si fuera algo banal es realmente escalofriante. Es una muestra de hasta qué punto se puede deshumanizar al otro, al que piensa diferente. Se le quita valor a su vida, se le niega su dignidad. Y lo que me preocupa es que este tipo de discurso no se queda solo en las redes sociales. Totalmente de acuerdo. Las palabras tienen un poder inmenso y cuando se utiliza un lenguaje violento se crea un clima de hostilidad que puede traspasar las pantallas y tener consecuencias muy reales en la vida offline. Recordemos que Colombia tiene un largo historial de violencia política y este tipo de amenazas no pueden tomarse a la ligera. Por supuesto, no podemos olvidar que muchos líderes sociales, activistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia precisamente por sus ideas. Claro, y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué podemos hacer como sociedad para frenar esta escalada de odio y violencia? Es una pregunta compleja, pero creo que hay varias acciones que podemos tomar, tanto a nivel individual como colectivo. Por ejemplo, A nivel individual, es fundamental ser conscientes del lenguaje que utilizamos, tanto en redes sociales como en nuestras conversaciones cotidianas. Es decir, que nuestras palabras tienen un impacto real y debemos ser responsables con lo que decimos. Exactamente. Debemos evitar reproducir discursos de odio y, en cambio, promover el respeto y la tolerancia hacia las opiniones diferentes a las nuestras. ¿Y qué más podemos hacer a nivel individual? Es importante denunciar cualquier tipo de amenaza o agresión que presenciemos, ya sea online o en la vida real. Aunque no seamos la víctima directa. Por supuesto. No podemos quedarnos callados ante la injusticia. Si vemos a alguien siendo atacado por sus ideas, debemos alzar la voz y defender su derecho a expresarse libremente. ¿Y a nivel colectivo qué medidas se pueden tomar? A nivel colectivo es crucial que las instituciones como la Fiscalía y la Policía actúen con contundencia ante este tipo de delitos. Es decir, que no puede haber impunidad para quienes cometen este tipo de actos. Exacto. La impunidad es un cáncer para la democracia. Es necesario que se investiguen y se sancionen ejemplarmente todos los casos de amenazas y agresiones, para que quede claro que este tipo de comportamientos no son tolerables. ¿Y los medios de comunicación qué papel juegan en todo esto? Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la construcción de un clima de paz y tolerancia. Tienen la responsabilidad de informar de manera objetiva y veraz, evitando la propagación de noticias falsas o discursos que inciten al odio. Es decir, que deben ser parte de la solución, no del problema. Exacto. Y por último, pero no menos importante, creo que es crucial fortalecer la educación en valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. ¿Cómo se puede lograr esto? La educación es la base para construir una sociedad más justa y pacífica. Si enseñamos a las nuevas generaciones a valorar la diversidad y a resolver los conflictos de forma pacífica, estaremos sentando las bases para un futuro mejor. Entiendo. Se trata de educar en la tolerancia desde la infancia. Y hablando de educación, ¿te parece que profundicemos un poco más en el papel de las plataformas digitales en este tipo de situaciones? Me parece una excelente idea. Claro que sí, las redes sociales, como sabes, tienen un gran poder de difusión, y esto puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. Entiendo, pueden dar voz a personas que antes no la tenían, pero también amplifican los mensajes de odios si no hay un control adecuado. Exacto. Y en este caso, las plataformas digitales jugaron un papel importante tanto en la difusión de las amenazas contra Rincón como la creación de un clima de polarización que, como hemos visto, puede alimentar este tipo de comportamientos. ¿Y crees que las plataformas podrían haber hecho algo más para prevenir esta situación? Es un tema complicado, por supuesto, es imposible controlar todo lo que se publica en redes sociales, pero sí creo que las plataformas tienen la responsabilidad de moderar los contenidos y actuar con rapidez cuando se les reportan mensajes que inciten a la violencia o al odio. Claro, al fin y al cabo tienen unas normas comunitarias que en teoría deberían cumplirse.
Exacto. Y aunque han implementado medidas para combatir el discurso de odio, muchos argumentan que no son suficientes. ¿Qué medidas concretas se podrían tomar para que las plataformas sean más efectivas en la lucha contra el discurso de odio? Pues hay varias propuestas sobre la mesa. Algunos expertos abogan por una mayor transparencia en los algoritmos que utilizan las plataformas para mostrar contenido a los usuarios. Para evitar que se creen esas burbujas de información que solo nos muestran lo que queremos ver y refuerzan nuestros sesgos, no. Exactamente. También se habla mucho de la necesidad de dotar a las plataformas de más recursos para la moderación de contenidos. Es decir, más personal y más herramientas para poder detectar y eliminar los mensajes de odio de forma rápida y eficaz. ¿Sí? Y otro punto clave es la educación digital, tanto para los usuarios como para los creadores de contenido. Es fundamental que seamos conscientes de las consecuencias de nuestras acciones online y que aprendamos a utilizar las redes sociales de forma responsable. Al final, como en casi todos los ámbitos de la vida, la educación es fundamental. Totalmente de acuerdo, y este caso de Levi Rincón nos recuerda la importancia de reflexionar sobre cómo estamos construyendo el espacio público digital y qué valores queremos que primen en nuestras interacciones online. Es decir, que no podemos olvidar que detrás de las pantallas hay personas reales y que las palabras pueden tener un impacto enorme en sus vidas. Exacto, y que la libertad de expresión no puede ser una excusa para el odio y la violencia. Al contrario, debe ir acompañada de la responsabilidad y el respeto hacia el otro. Principios que, como decíamos antes, son fundamentales para la convivencia pacífica y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, tanto en el mundo online como offline. Sin duda. Bueno, pues creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en este tema tan complejo y a la vez tan importante. Un tema que sin duda nos invita a la reflexión y a la acción. Esperamos que esta inmersión te haya aportado información valiosa y te haya motivado a seguir indagando sobre el discurso de odio y la polarización política. Y sobre todo a construir un mundo donde el diálogo, el respeto y la tolerancia sean los pilares de la convivencia. Hasta la próxima.